Bien, vamos a realizar ahora operaciones con números en notación científica y exponencial. Veamos la suma y resta. Para sumar y restar en notación científica, estos números deben ser semejantes. Quiere decir que deben tener el mismo orden de magnitud. En otras palabras, las potencias de base 10 deben tener el mismo exponente. Y en caso de que no fueran iguales, ¿qué hacemos? Pues nosotros tenemos que igualarlos, deben tener el mismo orden. Vemos aquí un grupo de números, ¿ya? Todos tienen el mismo orden. ¿Podremos sumar? La respuesta es sí. Se puede sumar o restar porque solo se suman o restan las mantizas y se escribe la misma potencia en forma común. Ahora tengo otro grupo de números. ¿Ya? En este grupo de números observamos que tienen diferentes exponentes. ¿Podremos sumar aquí? Pues así como están, la respuesta es no. No se puede sumar o restar. Para poder hacerlo, tendríamos que convertir todas a un mismo orden de magnitud. En este caso, tendríamos que convertir al orden 5. Siempre se convierte al orden mayor. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí tres números que queremos sumar, restar, ¿no? Son operaciones combinadas. Entonces tenemos que ponerlas todas en orden 5 porque 5 es el mayor exponente. Vamos a ver entonces, recordemos las equivalencias de las potencias de base 10. Cuando 10 está elevado a 0 es igual a 1. Cuando 10 está elevado a 1 tiene un 0 a la derecha, es 10. 10 elevado a 2 o al cuadrado tiene 2 ceros a la derecha. 10 elevado a 3, 3 ceros a la derecha. 10 elevado a 4, 10.000, 4 ceros a la derecha, ¿no? Y en el caso de los números negativos, 10 elevado a menos 1, pues un 0 a la izquierda. 10 elevado a menos 2, 2 ceros a la izquierda. 10 elevado a 3, 3 ceros a la izquierda. 10 elevado a menos 4, 4 ceros a la izquierda, ¿no? Con la única diferencia que en estos casos, cuando es negativo, en el último cero de la izquierda siempre va la coma decimal. Bien, teniendo en cuenta entonces esa recomendación, vamos a ver una forma cómo hacemos esta operación de suma-resta. Queremos convertir el primer número a orden 5, ¿verdad? Lo escribimos tal cual, ¿ya? Y luego le agregamos esas potencias, ¿ya? Le agregamos la potencia 10 elevado a 1, ¿ya? Porque 4 más 1 va a volverse 5. Pero a su vez le agregamos 10 elevado a menos 1 porque de esa manera no va a variar mi número original. Pues bien, entonces lo primero que vamos a hacer es este número 7,8 lo vamos a tener que multiplicar por 10 elevado a menos 1. Ahí está, 7,8. 10 elevado a menos 1 es 0,1, ¿verdad? Un 0 a la izquierda. Y multiplicamos. Luego vamos a multiplicar las potencias. Potencias de bases iguales, los exponentes se suman. 4 más 1, entonces me va a salir 10 elevado a 5. Esta multiplicación me va a dar 0,78 por 10 elevado a 5. En el siguiente tenemos la siguiente conversión, escribimos el número tal cual, le agregamos la potencia 10 al cuadrado. ¿Por qué 2? Porque 3 más 2 va a ser 5, ¿verdad? Y a su vez le agregamos por 10 elevado a menos 2 para que no varíe mi número original. Pues bien, ahora lo que multiplicamos es este número 6 por 10 elevado a menos 2. Significa que voy a multiplicar 6 por, si es 10 elevado a menos 2 es porque tiene dos ceros a la izquierda y en el último tiene la coma. Bien, multiplicamos entonces estos dos números y a su vez multiplicamos las potencias de base 10. Bases iguales, los exponentes se suman. 3 más 2, entonces me va a salir 10 elevado a 5. Al multiplicar estos dos números me da 0,06 por 10 elevado a 5. Ya están convertidos ambos números al mismo exponente mayor que es 5. ¿Ya está? Tenemos aquí entonces que observar algo. Cuando convertimos este primer número a exponente 5, esto ya no es una mantisa, es un número menor que 1. Es un número expresado en notación exponencial. Este segundo número, como no hemos cambiado, sí es un número en notación científica. Esta es una mantisa.
Y al convertir este número, este también se ha vuelto un número en notación exponencial. ¿Ya está? Pero nos sirve el orden de los exponentes, me sirven para poder hacer la suma o resta. Y sumamos solamente las partes numéricas, ¿no? Este 0,78, este menos 4,5 y este número de acá que es 0,06 o que es lo mismo decir 6 centésimos, ¿no? Sumamos los números, ya ustedes saben sumar, ¿no? O restar según los signos que tengan. Signos iguales se suma, signos diferentes se resta. En el orden que lo hagan, finalmente nos va a dar el resultado. El resultado es 3,66, ¿ya? Menos 3,66 por 10 elevado a 5. Y ahí queda. Recalcar pues que en el resultado este número debe ser una mantisa para que sea un número expresado en notación científica, ¿no? Entonces, y sí lo es porque es un número que es mayor o igual que menos 10 y menor que menos 1, ¿ya? Entonces está bien. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos estos números para poder sumar. Estos dos tienen que convertirse al orden mayor que es 7. Veamos entonces, tengamos siempre en cuenta nuestras equivalencias de las potencias de base 10, ¿ya? No hay que perderlas de vista en nuestra mente. Vamos a proceder entonces. Para convertir este número en una potencia de exponente 7, escribo el número, le agrego una potencia elevado a 3, porque 4 más 3 va a ser 7, pero a su vez le agrego una potencia también de base menos 3 para que no cambie el número original. Entonces, analizamos y debemos multiplicar estos dos números. Significa que cuando voy a multiplicar estos dos números, este número de acá va a disminuir, se va a volver más pequeño. ¿Por qué? Porque aquí el exponente es menos 3, me indica número pequeño. Cuando lo multiplico, significa también que aquí, después de la coma, se había dos cifras. Ahora con estos de acá, son 3 más, van a haber 5 cifras después de la coma. Pero ¿cómo lo trabajo? Entonces, escribo este número así, tal cual, sin coma, pero 342. Y le agrego estos 3 ceros a la izquierda y en el último pongo la coma. Ahora verifico que después de la coma deben haber 5. 2 de acá y 3 de acá. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 por 10 elevado a 7. ¿Por qué 10 elevado a 7? Porque en este producto de potencias de bases iguales los exponentes se suman. 4 más 3, 7. ¿Ya está? Convertido este número, vamos al siguiente. El siguiente número es este de acá, ¿no? Lo escribimos tal cual y le agregamos por 10 elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque 5 más 2 va a ser 7, pero a su vez le agregamos por 10 elevado a menos 2. ¿Por qué elevado a menos 2? Para que no cambie mi número original. Pues bien, ahora procedemos a multiplicar este número de acá por 10 elevado a menos 2. ¿Qué significa? Que si acá este número tenía 3 cifras después de la coma, con estos dos ahora va a tener 5 cuando lo multiplique. Asimismo significa que este número se va a volver más pequeño. Más pequeño significa más cerca del 0, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? De manera muy sencilla. Escribimos este número sin la coma, ahí está 1052. Y luego a la izquierda le agregamos 2 ceros y en el último ponemos la coma. Y verificamos que 3 números de acá y 2 de acá del exponente debe tener 5 números después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5. Y efectivamente se ha vuelto un número más pequeño, más cerca al 0, por 10 elevado a 7. ¿Cómo salió 10 elevado a 7? De multiplicar estas dos potencias de igual base, se sumaron sus exponentes. 5 más 2, 7. ¿Ya está? Convertidos los números entonces a un mismo exponente, a un mismo orden de magnitud, ahí tenemos ya los números, los 3 números en el mismo orden de magnitud, 7. Observamos también aquí que cuando hemos convertido estos dos números, esta parte numérica ya no son mantisas, es decir, ya no están cumpliendo esa definición que deben ser mayor que 1 y menor que 10. No están cumpliendo. Entonces, en este caso vamos a decir que estos números están expresados en notación exponencial.
y este de acá es el único que está expresado en notación científica. Entonces vamos a proceder a realizar la suma. Simplemente sumamos las partes numéricas, en este caso estas tres, sumamos, ¿ya? Y expresamos fuera como un factor común la potencia de base 10 elevado a 7. Finalmente nuestra suma queda como resultado este número por 10 elevado a 7, donde podemos observar que esta es una mantisa, ¿no? Por lo tanto, está expresada en notación científica. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Tenemos estos números para poder sumar y vamos a ver una forma más simplificada que la anterior. Vamos a trabajar sin perder de vista nuestra tablita de equivalencias, ¿no? De las potencias de base 10. Miren, aquí vamos a ver de forma simplificada. Yo sé que para convertir exponente 7 a esta potencia de base 10 a 4 le falta 3. ¿Ves bien? Eso significa que va a aumentar 3 cifras esta potencia, ¿verdad? Pero cuando la potencia aumenta, en ese mismo caso, esta parte numérica disminuye, ¿no? Recuerdan, aquí estoy abreviando. Este era el 10 elevado a 3 por 10 elevado a 3 y este era el por 10 elevado a menos 3. Estoy obviando ya escribir la potencia, estoy escribiendo simplemente de forma abreviada, ¿no? Aquí le agrego 3, pero aquí le debo quitar 3. Entonces, de la misma manera, para el siguiente número, esta potencia de 10 elevado a 5, para llegar a 7 le falta 2. Ahí le he puesto más 2. Y a la vez, cuando aquí aumenta, en esta parte numérica disminuye. Aquí será menos 2. Ahora, ¿cómo procesamos? ¿No? Estamos haciendo de manera más directa. Escribo este número igual y el de acá voy a transformar. ¿Qué quiere decir? Que acá había 2 cifras después de la coma y más 3 de acá deben haber 5. ¿Y cómo lo debo hacer? Escribo el 342 con 3 ceros a la izquierda más. Y en el último cero pongo la coma. Ahora verifico. 2 de acá y 3 de acá deben haber 5 cifras después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están. Y en el caso de la potencia, digo 4 más 3, 7 debe ser el exponente. En el siguiente número, ¿ya? 3 cifras acá y 2 cifras aquí que va a aumentar, serían 5 cifras después de la coma. ¿Cómo hago? Escribo el número 1052 y a la izquierda le agrego estos 2 ceros. Y ahora compruebo que después de la coma deben haber 5. 3 de acá y 2 de acá, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el número entonces. Y en el caso de la potencia, 5 más 2, el exponente es 7. Todos se volvieron de orden 7, esta vez lo hemos hecho de manera más simplificada, pero ya sabiendo de dónde salen esos números, ¿verdad? Esos números 3, menos 3, 2, menos 2. ¿Ves bien? Ahora asociamos la parte numérica, 5, 4, 342, 100 milésimos, más 1052, 100 milésimos, ¿no? Todo eso por, y lo sacamos como un factor común afuera, el 10 elevado a 7. Efectuamos esta suma como sabemos hacerlo, como si fueran números decimales normal, y llegamos a este resultado por 10 elevado a 7. Algo más que recalcar aquí, ¿no? Cuando hemos hecho la transformación de estos números a exponente 7, ¿ya? Estos números, recuerden, están expresados en notación exponencial. Entonces es muy importante saber representarlos en notación exponencial para que tengan el mismo orden y así poder sumar. Pero al llegar a la respuesta debo ver siempre que mi resultado tenga su parte mantisa y su parte potencia, ¿no? La mantisa que debe ser un número mayor que 1 y menor que 10, mayor o igual que 1 y menor que 10. Y en este caso se está cumpliendo. En algunos casos, después de realizar la suma, no se cumple. Entonces hay que dar un paso más, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro ejemplo. Aquí está bien. Vamos a ver entonces este otro ejemplo. Aquí tengo 3 números que sumar, ¿ya? Son igual, los exponentes son diferentes, ¿no? Y entonces tienen que igualarse a un mismo orden. En este caso tiene que ser 7, pero lo vamos a ver de otra manera. Sin perder de vista, por supuesto, nuestras potencias de base 10 y sus equivalencias en números decimales. Esta es otra forma de trabajar, convirtiéndolo todos a números decimales.
¿Cómo se hace? Escribo el número sin coma, 54, y le agrego los 7 ceros a la derecha, porque es un número grande, ¿no? A la derecha. Pero luego observo que aquí hay un número después de la coma, entonces debo separar una cifra a la derecha, ¿no? Pero como es 0, lo elimino y la coma incluso va a desaparecer, va a quedar sobreentendida. Lo mismo pasa en el siguiente número, más. Entonces este número igual, escribimos 342 sin coma y le agregamos los 4 ceros. Pero como después de la coma hay dos números, separamos dos cifras. Por ser cero se anulan y me queda ya la coma también sobreentendida. Más el siguiente número de la misma manera. Escribimos el número sin la coma y le agregamos los 5 ceros. Pero como después de la coma que hay 3 cifras, separamos esas 3 cifras. Como son ceros, se eliminan. Y finalmente, como la coma también se sobreentiende, nos quedan estos números, que como si fueran números naturales, sumamos normalmente y nos da este resultado. Pues bien, ahora después de sumar, volvemos a convertir este número en notación científica. Recuerden, como es un número grande y la coma está sobreentendida aquí al final, la coma debe correr a la izquierda hasta el último número donde yo encuentre que sea mayor que 1 y menor que 10. En este caso, hasta después del 5. Pues bien, al hacer eso me queda este resultado por 10 elevado a 7. ¿De dónde salió el 7? Porque la coma tuvo que pasar por 7 cifras para ubicarse ahí, ¿verdad? Continuamos con las operaciones de números en notación científica y exponencial. Esta vez vamos a ver la multiplicación y división. Miren, en el caso de multiplicación y división es más simple que la suma y resta. ¿Por qué? Porque en el caso del orden de magnitud no se tiene en cuenta si son iguales o diferentes. Simplemente se multiplica mantisa con mantisa y potencia con potencia. Lo mismo en la división. Se divide, ¿ya?, las mantisas y se dividen las potencias. Recordemos aquí pues utilizamos esta misma propiedad que ya hemos venido utilizando, ¿no? Bases iguales, los exponentes se suman, recordando que esta suma también es relativa, porque si los signos son iguales se suman, pero si son diferentes se restan. Y la otra propiedad que recién la vamos a recordar, que es el cociente de potencias o división de potencias de bases iguales, que me va a dar lugar a una potencia de la misma base donde los exponentes se expresan como una resta. Y esta resta también hay que tener mucho cuidado, pues según los signos que tenga cada exponente, ¿no? Al acomodar la resta puede que a veces se sume o a veces se reste. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo de multiplicación. Tenemos aquí que multiplicar estos dos números. ¿Tienen diferentes exponentes? No importa. Aquí solamente multiplicamos las mantisas. Para eso hemos asociado entonces menos 2,1 por 3,28 las mantisas y también hemos asociado las potencias 10 elevado al cubo por 10 elevado a 4. Finalmente, cuando multiplicamos estos dos números me da menos 6,888 milésimos, 888 milésimos, y en la parte de potencia me da 10 elevado a 7 porque bases iguales, los exponentes se suman, 3 más 4 es 7. Ahora vamos a ver un ejemplo de división. Tengo que dividir estos dos números. Entonces, no importa que los exponentes sean diferentes. Aquí simplemente dividimos y respetamos el orden, ¿no? Dividendo entre dividendo. Para eso hemos asociado las mantisas, de modo que dividimos 3,6 entre 1,25. Y también hemos asociado las potencias, de modo que dividimos 10,7 entre 10 elevado a 7 entre 10 elevado a 4. Se respeta, eso sí, mucho el orden dividendo entre divisor, dividendo entre divisor. Pues bien, ¿cómo procedemos entonces a dividir? Normal, dividimos estos dos números y me da este resultado, 2,88. En el caso de esta división, tener en cuenta esta propiedad. Restamos los números. Cuando son positivos no hay problema, digo 7 menos 4, 3. ¿Ya? Entonces, sobre todo hay que tener cuidado cuando son negativos. Recuerden, cuando hacemos estas operaciones de multiplicación y división hay que tener en cuenta pues estas dos propiedades, el producto de potencias de bases iguales y el cociente de potencia de bases iguales. Vamos a ver un ejemplo de multiplicación más. Tengo aquí que multiplicar estos dos números, los exponentes son diferentes, eso no importa. Debo multiplicar simplemente mantisa por mantisa y para eso los estoy asociando. 4,31
por 5,01 en la parte mantisa. Y en la parte potencia también estoy asociando 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 13. Finalmente, al multiplicar estos dos números, me da este resultado. Y al multiplicar las potencias, aquí por ejemplo, 8 menos 13, signo diferente se restan y el resultado lleva el signo del mayor. En este caso es menos. Y resto 13 menos 8 es 5 con el signo del mayor. Pues bien, ahora observamos aquí algo. Este número lo he resaltado más grande. ¿Por qué? Porque esta parte del resultado me indica que aquí es mayor que 10. Por lo tanto, no debe ser mayor que 10. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hacer un cambio. Esta coma debe correr hacia acá para que sea menor que 10. Pero al correr hacia acá, significa que el número va a volverse más pequeño en una cifra. Pero cuando en este lado, en la parte numérica, el número se vuelve más pequeño en una cifra, ¿qué ocurre en la parte potencia? Aumenta esa cifra, ¿no? Aumenta más 1. Si acá fuera más 1, acá sería menos 1, ¿ve? Hace el proceso contrario. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente nuestra respuesta? Entonces, al correr la coma hacia acá, me quedaría 2,15931 en la parte numérica. ¿Y cómo quedaría la potencia? Menos 5 más 1, aquí quedaría menos 4. Ya está, de esa manera acomodamos siempre nuestro resultado. Debemos observar si ya está o si todavía lo tenemos que acomodar, ¿no es cierto? Que esta parte numérica sea una mantisa, mayor que 1 y menor que 10. Bien, vamos a ver otro ejemplo, en este caso de división, ya el último. Para esta división observamos que los exponentes son diferentes, eso no importa. Decimos que lo que dividimos son las mantisas, ¿verdad? Estas dos. Para eso lo asociamos aquí para que se entienda mejor. 4,096 entre 5,12, respetando el orden de dividendo entre divisor. Lo mismo hacemos para las potencias, 10 al cubo entre 10 a la menos 11. Ojo aquí, mucho cuidado y mucha observación a la explicación. Dividimos los números normalmente y me resulta 0,8 y dividimos las potencias. ¿De a dónde me salió 14? Recuerden que en la división de potencias de bases iguales los exponentes se expresan como una resta. Vamos a ver entonces cómo se procesó esa parte. Aquí, los exponentes se expresan como una resta, quiere decir que debe ser 3 menos 11. Y aquí va a ocurrir un cambio de signo al procesar. Menos por menos me da más y 3 más 11 resulta 14. Pues bien, de esa manera tenemos en cuenta esa propiedad. Ahora, este número que está resaltado en grande es porque esta parte numérica todavía está por terminar. Ha salido un número menor que 1. Y recuerden, para que sea notación científica, esta debe ser una mantisa. Debe ser mayor que 1. Entonces, la coma debe correr hacia acá para que el número sea mayor que 1. Pero aquí al correr hacia acá significa que este número va a volverse una cifra más grande. Y cuando eso ocurre en esta parte numérica, ¿qué ocurre en la parte potencia? En la parte potencia tendrá que disminuir una cifra. Precisamente la que aquí le aumenté, aquí le tengo que quitar, ¿no? Entonces, ¿cómo queda finalmente nuestro número? Al correr la coma, aquí queda 8. El 0 de la izquierda pierde valor y la coma al final también desaparece, queda sobreentendida. Y en la parte potencia, aquí 14 menos 1 quedaría 13. De esa manera hemos trabajado entonces, hemos explicado cómo se realizan las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números en notación científica. Y espero les sirva.